Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos un poquito sacudidos y, diría yo, hasta un poco desconcertados. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de algo que ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos días, Can Yaman, y un supuesto veto en el festival Increíble Riego. Sí, sé que suena un poco dramático, pero la verdad es que hay muchos rumores y especulaciones circulando, y como siempre, aquí estamos para desentrañar un poco qué está pasando, o al menos, qué se dice que está pasando. Antes de meternos de lleno en este cotilleo, que a todos nos gusta, ¿verdad?, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a hablar de Can Yaman y este festival. El mundo del espectáculo y especialmente el de las celebridades internacionales está lleno de altibajos, de éxitos resonantes y, a veces, de polémicas inesperadas. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento, no ha sido ajeno a este torbellino. Conocido por sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay, su fama ha trascendido fronteras, convirtiéndolo en un fenómeno global. Sin embargo, en las últimas semanas, el nombre de Can Yaman ha estado circulando en las noticias, no por un nuevo proyecto exitoso o un romance apasionado, sino por una noticia que ha levantado cejas y generado bastante revuelo: un supuesto veto en un festival llamado Increíble Riego. Para serles sinceros, la información sobre este Increíble Riego festival es bastante escasa. No es uno de esos eventos masivos que conocemos de toda la vida, como Cannes, Venecia o San Sebastián. Parece ser un evento de menor escala, quizás más local o enfocado en un nicho específico. Y es precisamente esta falta de claridad sobre el festival lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre el supuesto veto a Can Yaman. ¿Por qué un actor de su calibre sería vetado de un evento que, por lo que entendemos, no es de alcance mundial? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Los rumores, como suele suceder en estos casos, han ido cobrando fuerza a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación que quizás buscan un poco de clics o simplemente están haciendo eco de lo que escuchan. Se habla de diversas razones, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunas fuentes sugieren que la supuesta prohibición podría estar relacionada con un comportamiento pasado del actor, algo que pudo haber generado cierta incomodidad o desacuerdo con los organizadores del evento. Otros apuntan a que podría ser una decisión de último minuto, quizás motivada por motivos de logística o de agenda que no se han hecho públicos. Y por supuesto, no faltan quienes especulan con posibles rivalidades o tensiones dentro de la industria que podrían haber influido en esta decisión. Lo que sí parece ser cierto, según lo que se ha filtrado, es que Can Yaman iba a ser una de las estrellas invitadas o quizás iba a recibir algún tipo de reconocimiento en este festival. Su presencia, sin duda, hubiera elevado el perfil del evento y atraído a muchísimos fans y medios de comunicación. Por lo tanto, la noticia de su posible veto, si es que se confirma, es realmente sorprendente. Ahora bien, ¿qué significa realmente este supuesto veto? En el mundo del entretenimiento, los vetos, ya sean formales o informales, pueden tener diversas implicaciones. Pueden ser una señal de que un artista ha cruzado una línea, o simplemente pueden ser el resultado de malentendidos o desacuerdos. Si Can Yaman ha sido vetado, esto podría afectar su reputación en ciertos círculos, o quizás no tenga ningún impacto significativo si el festival en cuestión no es particularmente influyente. Lo que sí está claro es que la imagen de Can Yaman, hasta ahora, ha sido predominantemente positiva. Es un actor joven, exitoso, con una legión de seguidores muy fiel. Por eso este tipo de noticias, por más infundadas que parezcan al principio, siempre generan curiosidad. ¿Podría haber habido algún incidente en el pasado que no conocemos? ¿Alguna declaración o acción que no haya caído bien? Es difícil saberlo con certeza, ya que, como mencioné antes, la información es escasa y los rumores abundan. Algunos de los motivos que se han barajado, aunque sin confirmación oficial, incluyen la posibilidad de que Can Yaman haya tenido comportamientos poco profesionales en eventos anteriores, o que haya exigido condiciones que los organizadores no pudieron cumplir. También se ha sugerido que podría haber un conflicto de intereses con otros invitados o patrocinadores del festival. Sin embargo, hasta que no haya una declaración o
oficial por parte del actor, de su equipo o de los organizadores del festival, todo esto seguirá siendo pura especulación. Es importante recordar que la fama tiene sus luces y sus sombras. Los artistas están constantemente bajo el escrutinio público, y a veces las decisiones que toman, o incluso las decisiones que se toman sobre ellos, pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto. El caso de Can Yaman y el Increíble Riego Festival es un claro ejemplo de cómo un rumor, si se propaga lo suficiente, puede generar un debate considerable. Además, este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la dinámica de los festivales y eventos. ¿Quién decide quién asiste y quién no? ¿Qué criterios se utilizan? ¿Y qué pasa cuando un invitado estrella, por alguna razón, no puede o no debe asistir? En muchos casos, la ausencia de una personalidad importante puede ser un golpe duro para el evento en sí. Por otro lado, también es importante darle a Can Yaman el beneficio de la duda. Si realmente ha sido vetado, esperamos que las razones sean justas y que se basen en hechos concretos y no en chismes. Los artistas son seres humanos y, como todos, pueden cometer errores o tener diferencias de opinión. Lo crucial es cómo se manejan estas situaciones. La falta de información concreta sobre este festival y sobre el supuesto veto es precisamente lo que hace que esta noticia sea tan intrigante. Si fuera un gran festival, como mencioné antes, tendríamos más datos, declaraciones oficiales y un análisis más profundo de la situación. Pero al ser un evento de menor renombre, se convierte en un terreno fértil para todo tipo de rumores. Quizás el título del festival, Increíble Riego, también juegue un papel en la percepción. Suena un poco peculiar, ¿no creen? Y a veces los nombres poco comunes pueden atraer un tipo de atención diferente. Podría ser que el festival tenga un enfoque muy específico, o que su nombre sea una especie de metáfora. Sin embargo, esto es solo una suposición mía. En resumen, hasta ahora lo que tenemos es un titular llamativo y una serie de rumores que circulan en Internet. Can Yaman, un actor de renombre internacional, supuestamente vetado del festival Increíble Riego. Las razones son desconocidas y las especulaciones son variadas, desde comportamientos poco profesionales hasta problemas de logística. Lo que sí sabemos es que la noticia ha generado mucho interés y debate entre sus seguidores y en los medios de comunicación. Para concluir y para recapitular un poco lo que hemos discutido, la noticia del supuesto veto de Can Yaman del festival Increíble Riego es un ejemplo fascinante de cómo funcionan los rumores en el mundo del espectáculo. Aunque la información es escasa y no hay confirmación oficial, la especulación ha estado a la orden del día, apuntando a diversas posibles razones, desde conflictos pasados hasta problemas de agenda. Este caso pone de manifiesto la fragilidad de la imagen pública de las celebridades y cómo la falta de detalles concretos puede dar pie a un sinfín de interpretaciones. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que me hayan acompañado en esta pequeña investigación de los rumores. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O creen que es solo una historia inventada para generar polémica? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Siempre me encanta leer lo que tienen que decir. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o que simplemente les guste estar al tanto de las noticias del mundo del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos llenos de contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.